Bienvenidos. Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia prevén una prohibición total de las importaciones de gas natural licuado procedentes de Rusia para enero de 2027. El 19º paquete de sanciones además prevé que todos los contratos a corto plazo terminen en los próximos 6 meses. Por otro lado, se prohíben todas las transacciones comerciales con 2 importantes productores estatales de petróleo y más de un centenar de buques de la flota fantasma de Rusia. También se prohíbe la exportación de bienes para construir sistemas de armas por un valor superior a 40.000 millones de euros. Y se amplían las restricciones a los servicios a los que Rusia puede acceder, como la inteligencia artificial, la informática avanzada y las tecnologías espaciales. Pues vemos estas sanciones mejor con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José David, ¿qué detalles tenemos de esas sanciones desde el punto de vista económico? Hola Paco, ¿qué tal? Esa eliminación o restricción de la importación de gas natural licuado, como adelantabais, será una medida que se irá aplicando de manera progresiva y que podría afectar sobre todo aquí en Europa a Bélgica, a Francia y a España, que son los principales importadores de gas natural licuado todavía procedente desde Rusia. Y ese hueco, Paco, se supliría sobre todo con las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos, como reza el acuerdo comercial firmado este pasado verano entre Trump y von der Leyen. Esta es una de las razones por las que hoy veíamos en los mercados como el precio del crudo, tanto del Brent como del West Texas, se disparaba más de un 5% por los temores y las repercusiones en el mercado energético, pero también ha afectado en esos precios que veíamos hoy en la bolsa esa medida de restringir aún más el aseguramiento y la capacidad de que los barcos rusos pasen por los puertos de la Unión Europea. Nos referimos a esa famosa flota fantasma. Aumenta el número de barcos que están bajo supervisión de la Unión Europea. Según el presidente francés Emmanuel Macron, esta flota fantasma es parte de la que financia entre un 30 y un 40% de los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania. ¿Y cuántos millones de euros en activos rusos se estima que hay en la Unión Europea, José? Pues en total, Paco, hay 210.000 millones de euros que estarían bloqueados de activos rusos aquí en la Unión Europea. La mayor parte, eso sí, los tiene Bélgica, en torno al 86%. Un país que, como decíais, exige garantías porque tiene miedo de que acabe el conflicto entre Rusia y Ucrania y entonces el Banco Central de Rusia pida ese dinero de vuelta e incluso pueda poner demandas ante los tribunales. El plan que maneja la Unión Europea, que se está discutiendo, es dar ayudas económicas en torno a 140.000 millones de euros de esos activos bloqueados para dar financiamiento a Ucrania en el 2026 y el 2027, un préstamo que ya no serían intereses, como habíamos hablado antes, sino directamente esos activos, y sería un préstamo, Paco, que se daría a tipo de interés cero a Ucrania. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. Y en un nuevo giro en su intento por frenar la guerra en Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump anoche ya no hablaba de diálogo con Moscú, sino que también anunciaba sanciones directas contra Rusia. Lo hizo poco después de cancelar una posible cumbre con su par ruso Vladimir Putin en Budapest. Las sanciones se dirigen contra las 2 mayores empresas petroleras del país. Junto al jefe de la OTAN, Mark Rutte, Trump dijo que Estados Unidos apunta a una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin. Hoy es un gran día dado lo que estamos haciendo. Son sanciones enormes contra sus 2 grandes compañías petroleras. Esperamos que no dure mucho. Esperamos que la guerra se resuelva. Hasta ahora Trump se había mostrado reacio en poner nuevas sanciones a Rusia. Pero dice que quiere que la guerra termine y cree que una mayor presión podría llevar a Putin de nuevo a la mesa de negociación. Estados Unidos sanciona así a Rosneft y Lukoil, las 2 mayores empresas petroleras rusas. El petróleo y el gas siguen siendo la principal fuente de ingresos del Estado ruso, que aportan cerca del 30% del presupuesto federal. Las sanciones prohíben de facto cualquier negocio con Rosneft, Lukoil y sus filiales, no solo a empresas estadounidenses, sino también a bancos y socios extranjeros vinculados a ellas. Unas medidas que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, celebró.
Estoy convencido de que con una presión sostenida podremos llevar a Putin a la mesa de diálogo y acordar un alto el fuego, y después avanzar hacia otras negociaciones. Ya lo hemos visto antes, cuando Estados Unidos impuso sanciones secundarias a India por comprar petróleo ruso, o cuando el presidente anunció que contemplaba enviar misiles Tomahawk al servicio de Ucrania. Son señales claras de que podemos cambiar los cálculos de Putin. Una muestra de unidad en la OTAN y un mensaje de que la determinación occidental frente a la guerra de Rusia sigue. Y Donald Trump ha perdonado a Changpeng Zhao, el fundador de la criptoplataforma Binance, condenado a una sentencia de 4 meses de cárcel que ya ha cumplido tras admitir en 2023 cargos de lavado de dinero que permitieron operaciones objeto de sanciones en Estados Unidos. Es el último de los muy controvertidos perdones presidenciales. Desde la Casa Blanca se argumenta que Zhao fue perseguido por la administración de Joe Biden porque el anterior presidente mantenía una guerra contra el sector de los criptoactivos. Ana Nieto, ¿cuál fue el caso contra Zhao y en qué situación se encuentra? Sí, efectivamente, Paco. La portavoz de la Casa Blanca ha descrito hace poco el caso como un exceso de celo en una presunta guerra contra el sector cripto por parte del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, la documentación del caso relata que en el año 2023 Zhao admitió haber cometido el delito de no haber aplicado la legislación contra el blanqueo de dinero en las operaciones de Binance. Su plataforma, la mayor del mundo para activos cripto, fue usada por criminales y algunos clientes la usaron para evitar las acciones federales que había contra las operaciones contra Irán y Hamas, por ejemplo. En 2023, Zhao lamentó públicamente lo que hizo, pidió disculpas y fue condenado a esos 4 meses de prisión que ya completó y que durante los cuales mantuvo el control de Binance. Desde hace meses buscaba el perdón que ha llegado esta semana. El Departamento de Justicia también le impuso una multa a Binance de 4.300 millones de dólares, además de un periodo de supervisión bastante estrecho durante 3 años que ahora podría ser negociado. Y es verdad que Trump ha dado perdones antes. Le dio un perdón a Russ Albright, en lo que operaba Silk Road, el mercado en la dark web, en la que se producían importantes operaciones de tráfico de drogas, y también ha perdonado a Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, también por el mismo delito de no aplicar las leyes de lavado de dinero. La Casa Blanca dice que la guerra contra el cripto ha terminado y en ello enmarca ese perdón. ¿Cómo ha cambiado el panorama de estos activos con Trump? Mucho, tanto como Trump ha cambiado su posición con respecto a los activos cripto. De hecho, él lo describió como una fraude, como una industria fraudulenta antes de cambiar de opinión y empezar a aceptar su dinero durante la campaña. Y este año el panorama inversor para estos activos ha cambiado. En junio se aprobó el Genius Act con una legislación para criptomonedas estables. Las corporaciones empiezan a admitirlas y se ha relajado la supervisión. El presidente no solamente da la bienvenida, sino que su familia participa de ellas con World Liberty Financial, una empresa que tiene relaciones con Binance. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y Donald Trump ha aumentado la cuota de importación de carne vacuna argentina. El objetivo, permitir que entre más carne a menor costo en Estados Unidos. Según informó la Casa Blanca, este jueves la cuota se multiplicará por 4 hasta llegar a las 80.000 toneladas. Con esta medida, Argentina podrá vender más carne a Estados Unidos pagando aranceles más bajos. Este domingo los argentinos irán a las urnas en unas elecciones intermedias que serán clave para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta una economía en crisis y escándalos de corrupción. El presidente de Estados Unidos propuso a Milei ayuda financiera millonaria para la economía argentina, pero advirtió que la asistencia podría cesar si su partido pierde las elecciones. Expresan su inconformismo con el presidente Javier Milei en las calles argentinas. La protesta en la capital, Buenos Aires, fue convocada por la oposición a pocos días de las elecciones legislativas de medio término. El presidente de Estados Unidos ofreció a Milei una ayuda financiera multimillonaria para apoyar la maltrecha economía argentina. Pero Donald Trump amenaza con cerrar el grifo en caso de que el partido del mandatario argentino pierda las elecciones. Estados Unidos ha tenido siempre la idea de que América es de ellos y América no es de ellos. Cada
cada vez que nosotros hemos organizado una política regional que nos ha permitido pararnos en plan de igualdad, no solo ante Estados Unidos, sino ante, por ejemplo, la Unión Europea, ellos han hecho lo posible para humillarnos. El peso se devaluó después de que el partido de Milei perdiera las elecciones provinciales en Buenos Aires. Estados Unidos intervino para apoyar al país. Milei ha conseguido reducir la inflación, pero muchos afirman que no se refleja en sus bolsillos. Yo tengo fe también de que de a poco se van despertando las sociedades por la situación económica, porque la situación es crítica, es decir, es aguda también. Las reformas económicas que Milei impulsa están teniendo un costo alto y, sin embargo, la economía está perdiendo impulso y la incertidumbre crece. Las elecciones del fin de semana mostrarán hasta qué punto. Los residentes de Álamo, en el estado de Veracruz, al este de México, se enfrentan a una grave contaminación del agua y pérdidas económicas después de que un derrame de petróleo crudo procedente de un oleoducto dañado por las inundaciones contaminara un arroyo local. Las lluvias torrenciales en el este de México dañaron el oleoducto de 30 pulgadas, propiedad de Pemex, provocando un derrame a lo largo del río Pantepec, en una de las zonas más afectadas por las inundaciones. Este incidente genera riesgos para la actividad económica local, principalmente en sectores como la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua potable. El oleoducto reanudó operaciones tras las reparaciones, aunque el impacto económico en la región aún se está evaluando. Y esto es todo por el momento en la economía, pero ya saben que pueden ampliar todos estos temas y más en nuestras redes sociales. Y todo gracias a un grupo de colegas que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido. Hasta pronto y gracias.